Claro. Va. Si quieren pueden darles un vistazo, hace funciones bastante básicas. Ah, bueno. No me hace caso este. En este video vamos a aprender cómo sintonizar un controlador PID utilizando el método de la ganancia en límite propuesta por Ziegler y Nichols, y veremos también un ejemplo de implementación y cómo podemos mejorar la sintonía de este controlador. Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otro video de la página controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de control realimentado. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, te hago la invitación de que si no has visto todos los cursos y todo lo que hemos enseñado acerca de control realimentado, principalmente sobre control PID, que es lo que más busca la gente, pues si miras esta lista de reproducción que está apareciendo aquí arriba, podrás ver todos los episodios desde el primer capítulo. En el video del día de hoy vamos a continuar con una de las sintonías más populares que existen actualmente, que es la sintonía por Ziegler y Nichols. Ya habíamos hecho un video en el pasado donde hablamos sobre la sintonía de Ziegler y Nichols. Ya habíamos dicho entonces que estos autores propusieron dos tipos de sintonía. En ese primer video vimos el método 1, que es el método en lazo abierto, y en este video entonces será la continuación, donde veremos el segundo método, que es el método en lazo cerrado. Si estás interesado en conocer o saber cómo sintonizar un controlador por Ziegler y Nichols usando el método 1, dale clic a esta tarjeta y mira el video donde lo explicamos detalladamente. De esa forma entonces démosle paso a este video y entendamos cómo usar el segundo método por Ziegler y Nichols. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Ziegler y Nichols, método número 2, que también popularmente se conoce como el método de lazo cerrado. Veamos primero una introducción entonces de lo que era el control PID. Sabíamos que una estructura de control clásico PID se representa por este esquema donde tenemos la parcela proporcional, la parcela integral y la parcela derivativa, y que ambas parcelas se sumaban para inyectar la acción de control sobre el proceso. A la salida del proceso, este YDT sería mi sensor que realimenta el sistema para hacer una diferencia con la referencia. Matemáticamente podríamos representar el controlador PID con esta función de transferencia, donde la ganancia proporcional multiplica a las tres parcelas, como lo vemos aquí, a la parcela integral y a la parcela derivativa. Como lo vemos en este lazo cerrado de control, vemos que al controlador PID pues entra el error del proceso, o sea, la diferencia de la referencia con respecto al sensor que tengo en mi proceso. Como entra ese error a mi controlador, yo podría expresar aquí mi acción de control UDT en función del error. Simplemente entonces mi acción de control viene dado por la función proporcional que multiplica a el error más la integral del error más la derivada del error. Adicionalmente, a partir de esta ecuación o de la función de transferencia que tenemos aquí, también podríamos tener una representación paralela de un controlador PID que se conoce como el control paralelo, que simplemente es tomar la multiplicación de la parcela KP por cada una de las parcelas aquí internas. Entonces tendríamos la parcela proporcional, que es igual, teníamos una ganancia integral que simplemente es KP multiplicado 1 sobre TI, y tendríamos una ganancia derivativa que sería KP multiplicado por tau D. Vemos este tipo de representación de función de transferencia es porque en el ejemplo que iremos a desarrollar, el Simulink utiliza este tipo de ecuación en el controlador PID. Como en este caso vamos a sintonizar un controlador por Ziegler y Nichols, vamos a tener un sistema de control en lazo cerrado. Para eso entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro controlador PID y vamos a abrirlo y simplemente a nuestro... Ay, perdón. entra el error del proceso, o sea, la diferencia PID. Como en este caso vamos a sintonizar un controlador por Ziegler y Nichols, vamos a tener nuestro sistema de control en lazo cerrado. Para eso entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro controlador PID y vamos a abrirlo y simplemente a nuestras tres constantes del PID vamos a hacer lo siguiente. La acción derivativa la vamos a colocar en 0, la acción integral la colocaremos en 0 y únicamente comenzaremos a variar la acción proporcional. Vamos a variar paulatinamente, incrementar esta ganancia proporcional y comenzar a observar la respuesta de mi sistema en lazo cerrado. A medida que yo vaya aumentando esta ganancia proporcional, voy a observar que en mi salida
Pues si aumento la ganancia, él irá a tener un comportamiento más o menos oscilatorio. Si la sigo aumentando, las oscilaciones comienzan a crecer, y a medida que vaya aumentando cada vez más, las oscilaciones crecen hasta que llegue a un punto donde las oscilaciones se mantienen con una amplitud constante. Cuando las oscilaciones alcanzan ese punto donde la amplitud es constante, si vemos aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo, la oscilación queda como si tuviera un límite superior e inferior, nosotros podríamos decir que hemos encontrado esa ganancia que consigue hacer con que este proceso se mantenga, por así decirlo, constante en sus oscilaciones. Esa ganancia proporcional que encontramos entonces será una de las fundamentales para implementar en el método número 2 de Ziegler-Nichols, y la vamos a conocer como la ganancia límite, la ganancia crítica o la ganancia última. Y veamos también que a partir de ella podremos encontrar lo que es el periodo crítico. Esa ganancia crítica la vamos a conocer como la KU, y a partir del gráfico que hemos obtenido vamos a obtener lo que es el periodo crítico, que lo llamaremos como PU. El PU es simplemente medir el tiempo que hay entre una cresta y otra. Ese tiempo que hay entre esas dos crestas pues será el periodo, que la representaremos como PU. A veces cuando hacemos este tipo de cálculos de Ziegler-Nichols utilizando el método 2 de forma analítica, muchas veces nosotros hasta podríamos encontrar cuál es la frecuencia última, la frecuencia de esta señal. Es una señal tipo onda. Sabemos que la frecuencia o el periodo es el inverso de la frecuencia. Si nosotros tuviéramos la frecuencia, también podríamos calcular el periodo último como siendo 2pi sobre la frecuencia última. En caso claro, conozcamos la frecuencia omega. Algo importante aquí entonces es que a partir de esta gráfica, donde la respuesta del sistema mantiene las oscilaciones constantes, pues vamos a obtener esos dos términos que será el KU y el PU, y con esos dos términos podremos sintonizar nuestro controlador proporcional, nuestro control proporcional integral o el proporcional integral derivativo utilizando estas tablas. Si quieres un control proporcional, únicamente utilices esta fórmula, colocas el TI en infinito, porque al colocar aquí TI en infinito, este término se vuelve cero. Es decir, vas a colocar la ganancia integral en cero y el tiempo derivativo pues en cero. Si quieres un proporcional integral, pues utilizas estas dos fórmulas y lo sustituyes aquí en esta que es la función de transferencia que acabamos de ver del controlador PID, obviamente con el tiempo derivativo en cero. O si quieres usar las tres parcelas, el PID, pues utilizas las tres ecuaciones que vemos aquí. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el video anterior con el método 1 y vamos a sustituir lo que vale cada una de estas tres parcelas según la tabla de Ziegler-Nichols, método número 2. Al hacer estas sustituciones tenemos que Kp es 0.6 por KU, que es la ganancia límite, que multiplica todo esto, que sería 1 más 1 sobre 0.5 PU, que sería mi tiempo integral, como lo vemos aquí, y el tiempo derivativo sería 0.125 PU por S. Si organizamos matemáticamente esta función de transferencia, vamos a llegar a la función de transferencia final de mi controlador. En el mapa de polos y ceros, él me va a aportar un polo en el origen, como lo vemos aquí, y me va a aportar dos ceros iguales ubicados en menos 4 sobre PU. Ese serían dos ceros iguales que entonces me aportaría este controlador a la dinámica toda del lazo cerrado de mi sistema de control. Es claro que este tipo de sintonía de Ziegler-Nichols, al igual que lo hicimos en el método número 1, tiene su principal ventaja es cuando nosotros no conocemos el modelo matemático o la función de transferencia de nuestro proceso, que puede suceder muy comúnmente en la industria. Cuando nosotros queremos sintonizar controladores, muchas veces no disponemos de estos datos y no tenemos la forma de, por ejemplo, hacer una identificación o levantar fenomenológicamente un modelo. Entonces ahí radica la gran popularidad que adquirió estas dos sintonías propuestas por estos dos autores, porque yo no voy a necesitar saber ese modelo matemático del proceso, sino que a partir de prácticas experimentales, por ejemplo, este método número 2 es una práctica muy experimental donde vamos a variar únicamente la ganancia del controlador, que yo puedo acceder a esa ganancia, voy a colocar en cero las otras dos parcelas y con eso entonces yo podría tener una sintonía adecuada para mi proceso sin la necesidad de conocer matemáticamente el modelo del proceso. Vemos entonces que esa es una de las grandes ventajas de utilizar Ziegler-Nichols, pues si yo no conozco ese proceso, pues simplemente hago esa técnica experimental para encontrar los tres parámetros del controlador. Otra nota importante a tener en cuenta aquí con este método número 2 es que cuando el sistema pues llega a la ganancia crítica o a la ganancia límite, o sea cuando él comienza a oscilar y mantiene las oscilaciones con una amplitud constante, esto nos va a indicar que estamos al borde de la inestabilidad. Entonces es bastante crítico, por eso es que se llama ganancia crítica, porque estamos al borde del abismo. Si lo vemos gráficamente en el diagrama de polos y ceros, vamos a suponer que tenemos un sistema de lazo cerrado todo completo. Ingeniero, cuando nosotros alcanzamos esta dinámica que estamos viendo aquí, si nosotros tenemos entonces tres polos y nosotros comenzamos a hacer nuestro experimento, que era comenzar a incrementar la ganancia. Sí. ¿qué pasa si no puede encontrar la ganancia crítica porque nunca llega
digamos, porque esto tiene que ver con el lugar de las raíces, obviamente. ¿Qué pasa si no pasa el lugar de raíces por el eje imaginario? Bueno, aquí lo que sigue del video, te explica que este método solamente sirve para plantas que son de 3 orden Ahí o está. superior, o para Mm, plantas que tienen un retardo, pero ese retardo no es dominante. mm, Un poquito ahora más sí. adelante lo explica. Listo, Esas son listo. las dos condiciones para las cuales este método no funciona. Que la planta sea menor de 3 orden, o menor de tercer orden, o que tenga un retardo muy grande. Que cuando el sistema pues llega a la ganancia crítica o a la ganancia límite, o sea, cuando él comienza a oscilar y mantiene las oscilaciones con una amplitud constante, esto nos va a indicar que estamos al borde de la inestabilidad. Entonces es bastante crítico. Por eso es que se llama ganancia crítica, porque estamos al borde del abismo. Si lo vemos gráficamente en el diagrama de polos y ceros, vamos a suponer que tenemos un sistema de lazo cerrado, todo completo, con 3 polos. Cuando nosotros alcanzamos esta dinámica que estamos viendo aquí, si nosotros tenemos entonces... Ojo que la ganancia de lazo tiene 3 polos. Entonces, nosotros lo que sabemos con el lugar geométrico de las raíces es que, no sé si se acuerdan las reglitas, esta parte del eje real no pertenece al lugar geométrico, esta parte sí, esta parte no, y esta parte sí. Si se acuerdan lo que hemos visto en el apartado ese dedicado al lugar geométrico de las raíces. Ay, Dios, perdón. Ahí es, poco más adelante. que 10 hay minutos y entre moneda, una profe. cresta y otra. Ese ¿Cuánto? tiempo que hay entre 10 minutos y moneda, creo que era. que cuando el sistema pues llega a la ganancia crítica o a la ganancia límite, o sea, cuando él comienza a oscilar y mantiene las oscilaciones con una amplitud constante, esto nos va a indicar que estamos al borde de la inestabilidad. Entonces es bastante crítico. Por eso es que se llama ganancia crítica, porque estamos al borde del abismo. Si lo vemos gráficamente en el diagrama de polos y ceros, vamos a suponer que tenemos un sistema de lazo cerrado, todo completo, con 3 polos. Cuando nosotros alcanzamos esta dinámica que estamos viendo aquí, si nosotros tenemos entonces 3 polos y nosotros comenzamos a hacer nuestro experimento, que era comenzar a incrementar la ganancia proporcional del controlador hasta conseguir llegar a esta dinámica donde las oscilaciones son constantes y la amplitud es constante, va a implicar que cuando nosotros estamos en un lazo cerrado y aumentamos la ganancia, lo que estamos haciendo es que estos polos se comiencen a mover en el plano complejo conjugado. A medida que vamos aumentando esta ganancia, entonces los polos se van a mover hasta que dos de estos polos pues se van a ubicar sobre el eje imaginario, el otro polo se va a ir alejando del eje imaginario. Pero estas oscilaciones constantes son provocadas por estos dos polos que se ubican sobre todo el eje imaginario. Por eso es que estamos en la zona crítica, estamos a un paso de la inestabilidad, porque si continuamos incrementando nuestra ganancia proporcional, pues estos dos polos se van a ir al semiplano positivo, y sabemos que cuando los polos están en el semiplano positivo, pues mi sistema se vuelve inestable, y eso es una condición que nosotros no queremos en nuestro sistema controlado. Entonces esa es la causa de por qué se generan las oscilaciones en mi sistema. Pero entonces aquí cabe la pregunta: ¿será que todo sistema que yo coloque en lazo cerrado y comience a aumentar la ganancia paulatinamente, será que todo sistema comenzará a oscilar y yo conseguiré llegar a esas oscilaciones con una amplitud continua? Para que el sistema oscile, entonces nosotros deberemos hacer que nuestro sistema de lazo cerrado pues tenga un orden que sea igual a 3 o superior, porque esto nos va, y que también puede que tenga polos complejos conjugados o no, pero la idea es que por lo menos tenga un orden de 3 o superior a 3, o por lo menos, si no es de este orden, por lo menos que nuestro lazo cerrado de control pues tenga un retardo de tiempo. ¿Esto por qué? Esos son los sistemas que van a hacer con que los polos crucen por el eje imaginario. Vamos a suponer que nosotros tenemos el siguiente lazo de control donde hemos desactivado la acción de integral y derivativa, entonces solo tenemos la acción proporcional porque queremos encontrar cuál es la ganancia última, y que nuestro proceso, el cual queremos controlar, pues él tiene un retardo de tiempo. Efectivamente, una de las formas de nosotros poder representar un retardo en el
diagrama de polos y ceros es hacer una aproximación de ese retardo a través de una aproximación PADE. Por ejemplo, hagamos una aproximación bien grosera, una aproximación PADE de primer orden. Esta aproximación simplemente dice que nuestro retardo pues lo podríamos representar por esta razón de polinomios, que es 1 menos L medios S sobre 1 más L medios S. Con eso entonces vemos que tenemos un cero y un polo, el cual podríamos representar en nuestro mapa de polos y ceros. Suponiendo entonces que tenemos, por ejemplo, un proceso de primer orden y tenemos este retardo, vamos a graficar aquí el diagrama de polos y ceros. Vemos que uno de los polos entonces sería por el proceso de primer orden. El otro polo lo vendría a dar esta aproximación del retardo. Y vemos que este retardo pues me da un 0, que lo va a ubicar, vemos el 0 es un 0 inestable. Al ubicarse el 0 en esta región inestable, pues obligatoriamente va a hacer que los dos polos, a la medida que esta ganancia proporcional comience a aumentar, pues comiencen a buscar, uno irá a buscar el 0 y el otro se irá hacia el infinito positivo. Pero lo importante que vemos aquí es que efectivamente existe ese cruce por el eje imaginario. Entonces, un sistema que tenga retardo es un fuerte candidato para nosotros poder utilizar el método número 2 de Ziegler y Nichols. Claro, siempre y cuando este retardo pues no sea dominante, porque cuando los retardos son dominantes, el lazo o el sistema de control se vuelve mucho más complicado de hacer. En el caso entonces de que tengas un retardo súper dominante, podrías aplicar bien sea el método 1 o el método 2 de Ziegler y Nichols, pero en este caso deberás aplicarlo dentro de una estructura de predictor de Smith. Y aquí en nuestro canal de control automático de educación nosotros ya hicimos un video explicativo sobre ese asunto. Si quieres saber cómo usar el predictor de Smith, pues dale clic a esta tarjeta y aprende cómo controlar sistemas con retardo dominante. Podría darse el caso también que tenemos el siguiente proceso. Vamos a suponer que todo este lazo cerrado, pues aquí en GLC, o sea lazo cerrado, pues nos dio un sistema de primer orden. ¿Qué pasa en este caso en nuestro? Pues si se diera este caso sería porque nuestro proceso es de primer orden y aquí en el controlador pues únicamente estaríamos inyectando, como lo vemos en este caso, un control proporcional. Y a medida que aumentemos esta ganancia proporcional, pues vamos a ver que estos polos nunca van a cruzar el eje imaginario. Porque a medida que yo aumente esta ganancia proporcional, lo que va a hacer este polo es comenzarse a alejar del eje imaginario. Entonces, si la función de transferencia en lazo cerrado es un sistema de primer orden, nosotros veremos que no podremos utilizar este método número 2 porque este sistema nunca irá a oscilar. Veamos un segundo ejemplo. ¿Qué sucedería si en este caso nuestro lazo cerrado pues nos da un sistema de segundo orden? En este caso tendríamos dos polos. Cuando tenemos un sistema de segundo orden y comenzamos a aumentar nuestra ganancia proporcional, pues los ceros se comenzarán a mover de la siguiente forma. Ellos se van a encontrar y luego van a crecer perpendicularmente. Vemos que estos polos nunca van a pasar hacia la región del semiplano positivo y por lo tanto nunca van a cruzar el eje imaginario. Por lo tanto, estos sistemas tampoco irán a oscilar y tampoco entonces podríamos utilizar el método número 2 de Ziegler y Nichols. Solo nos resta entonces hacer que nuestro sistema pues tenga una dinámica más compleja, o sea que tenga más polos, en este caso 3 o superior. Si tuviera 3 polos y comenzamos por ejemplo a aumentar nuestra ganancia proporcional del controlador, los polos se van a comenzar a mover hasta llegar a un punto donde los polos irán a tocar nuestro eje imaginario, el otro polo pues se va a ir alejando y vemos que aquí sí existe el cruce por el eje imaginario, por lo tanto va a existir oscilaciones y también conseguiríamos llegar a las oscilaciones constantes y podríamos utilizar perfectamente entonces el método número 2 de Ziegler y Nichols. Con estos valores que acabamos de ver de la ganancia crítica y el periodo crítico vistos en la tabla de Ziegler y Nichols, estos dos investigadores usaron como criterio de sintonía que el sistema en lazo cerrado tuviera un desempeño con una razón de declino de 1/4 que es igual a la razón que existe entre C sobre A. Por ejemplo, si tenemos esta dinámica, que sería la dinámica del lazo cerrado de mi sistema ya controlado porque ya llegó a su set point, vemos que nosotros tendríamos un sobreimpulso máximo, el inicial tendría un pico A, que lo estamos representando aquí, y el segundo sobreimpulso aquí arriba tendría un pico C. Lo que ellos hicieron fue que esa razón de declino, o sea, este pico C dividido A, pues tuviera una razón de 1/4. Y de esa forma fue que estos dos investigadores pudieron elaborar aquella tabla que acabamos de ver en unos slides anteriores. Sin embargo, Ziegler y Nichols también comentaron que en su investigación que muchas veces esos parámetros que ellos encontraron en esa tabla para algunos procesos específicos no es muy conveniente. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando a nivel industrial se quiere hacer un control de nivel de un tanque pulmón. Debemos evitar en todo momento hacer un tipo de sintonías
como el método 2 de Sigrid-Nichols. Con lo que hemos visto hasta ahora, realmente vimos que es un tipo de sintonía muy fácil de usar, que es una sintonía muy experimental porque vamos a hallar dos parámetros, que es la ganancia crítica y el periodo crítico, pero estamos viendo que nosotros entonces tendríamos que llevar nuestro proceso a tener esas oscilaciones constantes. A nivel industrial, colocar a oscilar nuestro sistema puede provocar que llevemos nuestro sistema a variar dentro de una zona que no sea segura, y dentro de esa zona no segura pues tampoco van a existir garantías de que efectivamente nuestra variable que estamos controlando, la variable controlada, se va a mantener dentro de esos límites, va a tener pues unos límites fijos o unos límites seguros. Es por eso que este tipo de sintonía a nivel industrial pues no es implementado, porque es muy peligroso nosotros tomar un proceso unitario y colocarlo a oscilar, principalmente porque a nivel industrial los procesos no son unitarios, sino que tenemos un proceso y ese proceso irá a afectar un proceso posterior o un proceso anterior. A nivel académico o a nivel de proyectos más pequeños es una buena opción en el caso que queramos sintonizar un controlador PID. Generalmente para plantas con dinámicas complicadas pero sin términos integradores, las sintonías de Sigrid-Nichols, tanto el método 1 como el método 2, pueden ser aplicadas. Sin embargo, una nota importante es que si la planta tiene un polo integrador, pues no se podrán aplicar ninguna de las dos sintonías. Y aquí hay un punto importante que quiero aclarar con relación al video anterior que hicimos. Esta sintonía del método 2 tampoco sirve para controlar sistemas integradores. Ya vimos que en el primer método no servía porque un sistema integrador pues no tiene la dinámica en forma de S. En este caso, donde requerimos que el sistema tenga esas oscilaciones constantes, si la propia planta tiene un polo en el origen, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos una planta y tenemos nuestro controlador, nosotros ¿qué hacemos? Desactivamos lo que es la acción derivativa y la acción integradora. Y con la acción proporcional pues lo vamos a aumentar hasta que el sistema oscile. Pero ¿qué sucede? Como lo vimos en el video del modelo interno, que si no lo has visto, esta es una excelente hora para que lo veas dando clic en esta pestaña. Por el caso de que nuestra planta tiene ese polo integrador, es como si todo el lazo cerrado tuviera la acción integradora y es como si nosotros no pudiéramos desactivar aquella acción integradora. Entonces siempre iremos a tener dentro del lazo cerrado de control como un todo, un control PI. Aunque nosotros desactivamos la integral del controlador, esa integral aún está activa dentro de la planta y nosotros no tenemos cómo modificar la planta. Lo único que nosotros tenemos grados de libertad. Entonces no vamos a conseguir que las dos de Sigrid-Nichols. Vamos a suponer que tenemos el siguiente lazo de control donde nosotros queremos sintonizar este controlador PID. En este lazo de control pues tendremos lo que es una válvula de control que irá a recibir la acción de control. Esa válvula entonces va a modificar mi proceso y el proceso pues tendrá un sensor, el cual pues entregará la salida para la realimentación y hacer la comparación con la referencia. Matemáticamente, si nosotros pudiéramos modelar este sistema, nosotros deberíamos obtener el modelo de nuestra válvula, el modelo de nuestro proceso y el modelo de nuestro sensor. En este caso vamos a aplicar entonces el Sigrid-Nichols aplicando su ventaja donde nosotros no vamos a conocer el modelo, únicamente tenemos este controlador y utilizando la estrategia experimental de Sigrid-Nichols pues lo vamos a sintonizar. Debemos utilizar entonces algún software de simulación para poder verificar los resultados. Pero ¿qué software de simulación iremos a usar? Ah, claro, vamos a usar el software de MATLAB y el Simulink. Y si no lo sabías, aquí en el canal de Control Automático de Educación tenemos un curso de MATLAB desde cero. Y si quieres aprender a usar este software, simplemente dale clic a esta tarjeta y aprende a simular procesos de ingeniería utilizando el MATLAB. Hemos creado entonces nuestra simulación, aquí nuestro esquemático en Simulink. En este caso tenemos nuestro controlador PID y como lo vimos tendremos la válvula, la planta y el sensor. Aquí ustedes no conocen cuál es el modelo matemático de este sistema y es el objetivo de este ejemplo. Como no conocemos el modelo, vamos a sintonizar entonces el controlador. Para eso entonces vamos a abrir el bloque del PID, vamos a suponer que estamos en la industria y vamos a sintonizar este lazo de control. Vamos aquí a minimizar un poco. Vemos que inicialmente pues nuestro controlador proporcional él tiene una ganancia de 1. Si nosotros entonces la idea es colocar en 0 la parcela integral y en 0 la parcela derivativa. Y vamos a comenzar a aumentar nuestra ganancia. Vamos a ponerle, no sé, una ganancia de 3. Vamos a darle a aplicar. Ahí en Simulink no lo hemos visto nosotros, pero tiene un bloque que se llama PID.
Si vos haces doble clic en el bloque ese, se abre una pantallita donde vos podés ponerle cuánto vale KP, cuánto vale KI y cuánto vale KD. Aclaro esto porque esto en realidad no lo vimos específicamente nosotros con Simulink. Todo lo demás sí. Este es un bloque con una determinada función de transferencia que él justamente a propósito no pone cuánto vale, porque en teoría vos no sabés cuánto vale la función de transferencia de la válvula, la función de transferencia de la planta, ni la función de transferencia del sensor. Entonces es para demostrar cuándo se usa este método y la riqueza que tiene. Ganancia de 3 y vamos a simular el proceso. Esta sería entonces la respuesta que estamos obteniendo del sistema. Vemos que es una respuesta oscilatoria. Tenemos obviamente un error en estado estacionario porque solo es un control proporcional, pero la idea es entonces encontrar cuál sería la máxima o cuál sería la ganancia límite de este sistema. Vamos a proceder a aumentar un poco más, vamos a aumentarlo al doble, vamos a poner un 6 por ejemplo, vamos a darle a aplicar, vamos a simularlo nuevamente, vamos a ver cómo varían las oscilaciones. Vemos aquí que ya el sistema comienza a oscilar cada vez más, pero todavía le hace falta, todavía no ha llegado a las oscilaciones totales. Vamos a ponerle nuevamente el doble, pongámosle 12. Le damos a aplicar, simulamos nuevamente, vemos que las oscilaciones, vamos a darle aquí en escala y vemos que con esta simulación pues nos hemos pasado de la ganancia crítica. Vemos que las oscilaciones comienzan a crecer con el tiempo, es decir que ya el sistema está en la región de inestabilidad. Sabemos entonces que la ganancia límite tiene que estar entre 6 y 12, entonces vamos a comenzar a disminuir. Vamos aquí ya está como oscilando poco, entonces puede estar más o menos en 11, vamos a mirar si en 11 está, vamos a darle a aplicar, simulamos, todavía parece que está creciendo, las oscilaciones sí, efectivamente todavía están creciendo, todavía está en la región inestable, ya estamos próximos, vamos a ver si con 10, démosle 10, démosle aplicar, vamos a darle simular y parece que lo conseguimos, entonces sería 10, vemos 10 sería entonces mi ganancia límite. Es cuando mi sistema mantiene las oscilaciones constantes. Vemos que esto es una práctica totalmente experimental, estamos en la industria, ya tenemos quién es mi ganancia límite. A partir de la ganancia límite y con la gráfica que obtuvimos, podemos obtener el periodo límite o el periodo crítico. ¿Cómo vamos a obtener el periodo crítico? Pues vamos a tomar simplemente dos crestas de esta respuesta, para eso vamos a darle aquí. Voy a tomar mejor estas dos, la segunda y la tercera cresta. Voy a tomar estas dos, entonces primero voy a empezar con la tercera cresta, voy a darle un zoom que sería como más fácil así, a donde sucede el pico de la cresta, más o menos sucede como en, no sé, en 5.665, pongamos aquí 5.65, sería el tiempo de la tercera cresta, nos alejamos, sería el tiempo de aquí, entonces vamos a mirar la segunda cresta que es la de atrás, vemos que el pico también sucede por ahí en 3.65, entonces le damos menos 3.65 y nos da más o menos un total ahí más o menos aproximado de 2 a 1,9. Yo lo había calculado anteriormente con 1,9, entonces vamos a dejarlo con 1,9 más o menos, porque ya hice los cálculos en la diapositiva. Muy bien, vamos entonces para la tabla de Ziegler y Nichols, ya tenemos nuestra ganancia crítica 10 y nuestro periodo crítico que sería 1,9. Vamos a aplicar entonces las tablas, vamos a calcular un control proporcional, simplemente sería 5. Si calculamos un control proporcional integral, que son estas de aquí, tendríamos esto, 4,5 para la ganancia proporcional y 1,5 para el tiempo integral. Y para el control proporcional integral derivativo tendríamos 6 para el control proporcional, 0.95 para el tiempo integral y 0.23 para el tiempo derivativo. Estamos aquí en el Simulink, vamos entonces a simular los tres controles. Entonces vamos a poner primero aquí y vamos a copiar este esquema otras dos veces. Tenemos el esquema tres veces, vamos a probar los tres controles, proporcional integral y proporcional derivativo. Abrimos el primer controlador y colocamos que el control proporcional nos va a dar 5. Abrimos el segundo, que será el PI. Recordemos que aquí estamos en la configuración paralela nuevamente. La configuración paralela indica que esta ganancia proporcional tiene que multiplicar el inverso del tiempo integral. Entonces sería KP, que es 4.5, que multiplica el inverso del integral, o sea 1 dividido, ¿cuánto es el integral? 1.5833. Y hacemos lo mismo para el tiempo, para el PID. Nuevamente el proporcional multiplica el tiempo integral, o sea, y sucede lo mismo en el tiempo derivativo, sería el tiempo proporcional multiplica el tiempo derivativo, 0.2375. Hemos colocado entonces los parámetros en los tres controladores, vamos a simular y veamos las dinámicas de los tres controladores. Aquí tenemos la respuesta de los tres controladores, tenemos la respuesta del control proporcional, es bastante oscilatoria.
y vemos que al final pues tendrá un error en estado estacionario, que es normal en todo controlador proporcional. Cuando incrementamos entonces ahora la acción integradora, esa acción integradora pues tiene que eliminar ese offset, y ahora ya la acción integradora pues oscila, pero cerca de mi set point, entonces oscila, y aquí con el tiempo, si le damos más tiempo, pues él se irá a estabilizar aquí en el set point. Y vemos aquí que el controlador PID, la acción derivativa va a hacer con que estas oscilaciones se reduzcan, y podemos observar eso aquí en el control. Observen aquí que la primera oscilación, este pico, es 4 veces este pico. Eso es lo que se logra con los parámetros de la tablita esa del método 2. Controlador PID, tenemos un sobreimpulso que es bastante considerable, pero luego él se estabiliza. Es muy importante tener en cuenta que estas sintonías, tanto el método 2 como el método 1, son sintonías que nos pueden dar una aproximación a los parámetros que debería tener el controlador, pero nosotros no nos tenemos que cerrar a que esos tienen que ser los parámetros exactos. Una vez tenemos estos datos, estos parámetros sintonizados, nosotros podremos proceder a hacer los ajustes finos o los ajustes necesarios para mejorar la dinámica del proceso. Y esto es debido a que Seeger y Nichols, cuando hicieron sus experimentos, ellos hicieron experimentos con centenas de procesos y al final pues tomaron la media de todos esos procesos para poder elaborar estas tablas, y sabemos pues que cada proceso tendrá una dinámica diferente. Entonces, ya teniendo como base estos parámetros que encontramos con la sintonía Seeger y Nichols, nosotros procedemos a hacer los ajustes finos para que nuestra dinámica tenga un mejor comportamiento. Una de las formas de mejorar el comportamiento, y lo veíamos en el video anterior, es disminuir la ganancia proporcional. Vamos a hacer este ejemplo: disminuyamos la ganancia proporcional en los 3 controladores, por ejemplo, a la mitad, y veamos si existe una mejora de la respuesta. Vamos entonces aquí a disminuir en los 3 controladores la ganancia de la mitad. Simplemente vamos a multiplicar por 0.5, y aquí en el PI hacemos lo mismo. Entonces, en las 3 parcelas, recordemos que la ganancia proporcional multiplica las 2 parcelas en este caso, y en el PID multiplica las 3 parcelas, en los 3 parámetros, por causa de que el KC multiplica los 3 parámetros. Hemos disminuido las 3 ganancias. Vamos a ver si hay una mejora. Vamos a darle simular, y efectivamente vemos cómo mejora la dinámica del sistema. Vemos que aquí en la proporcional pues ya las oscilaciones bajaron bastante. Se logra ver ya que tenemos un error en estado estacionario mucho mayor, y eso es lógico porque la ganancia proporcional es mucho menor. Tenemos aquí que el PI ya no oscila tanto y ya consigue llegar mucho más rápido aquí a la referencia. Y por último tenemos nuestro controlador PID, que ya no tiene ese sobreimpulso tan grande, que iba casi a 2, aquí ya está como en 0.5, tiene menos oscilaciones y también consigue llegar a la referencia. Adicional al Simulink, aquí también preparé este script en MATLAB para que lo hagan directamente por código. Entonces aquí tendríamos lo que es la función de transferencia real, que están en esos 3 bloques, y simplemente ustedes ya le dan una estudiada más adelante. Aquí tendríamos en estos for simplemente la animación que estamos teniendo al variar la ganancia proporcional desde 0 hasta 10, y posteriormente pues hacemos el cálculo de los controladores. Aquí hago el cálculo del control solo proporcional por ganancia límite, el cálculo del control PI y el cálculo del controlador PD. Para eso estoy utilizando una función que yo creé hace tiempo, que se llama PID-Q. Aquí está esa función. Yo se las voy a dejar también, se las voy a compartir. Básicamente el parámetro de entrada que recibe esa función es la función de transferencia, enlazo abierto, que queremos controlar. Entre comillas vamos a colocar el controlador que queremos. Si queremos un controlador P, un controlador PI o un controlador PD. Aquí iremos a colocar si queremos por cuánto queremos dividir la ganancia proporcional. En este caso estoy dividiendo la ganancia proporcional por 1. Y si quiere pues pueden ir colocando, por ejemplo, solo los 3 parámetros si quieren, o si quieren colocan este cuarto. Este cuarto es un parámetro que va en 1 o en 0. Si lo colocan en 1, él va a graficar la respuesta en lazo cerrado, y si colocan 0, pues él no va a graficar nada. Y simplemente la función les va a retornar el controlador que él calculó, les va a retornar la ganancia proporcional, el tiempo integral. Esta parte a donde él describe el script que hizo, medio que ya se va, visto, de lo que estamos persiguiendo. Esta parte es interesante, la que viene, y describe Seeger y Nichols la obtención analítica. Como dato adicional, vamos a ver que en este ejemplo les voy a mostrar cuáles son las funciones de transferencia que estaban allá colocadas. Esta era la función de la válvula de primer orden, que es 1/3 más rápido que la planta. Tenemos la planta y tenemos el sensor, que es 1/2 más rápido que la planta. Si nosotros tuviéramos
el modelo matemático del sistema, claramente también podríamos aplicar Ziegler y Nichols, pero en este caso pues ya no hace falta hacer experimentos modificando el KC, pueden hacerlo perfectamente, pero teniendo ya las funciones de transferencia pues podemos hacer estos cálculos analíticamente. Para eso vamos a calcular la función de transferencia de lazo cerrado. Aquí simplemente tomé la inicial de cada bloque, por ejemplo C es controlador, V es válvula, P es planta y S es sensor. Entonces simplemente ustedes sustituyan lo que vale cada uno de estos bloques. Aquí entonces C valdría KC, V valdría 1 sobre 1/3 de S más 1 y así por delante. Si hacen las sustituciones van a llegar a esta función de transferencia de lazo cerrado. Aquí entonces vamos a dejar la ganancia proporcional indicada en KC porque nosotros queremos determinar cuál sería la máxima ganancia donde este sistema comenzará a oscilar. Vemos que es un sistema, en este caso de tercer orden, tenemos 3 polos, por lo tanto es un fuerte candidato a ser un sistema oscilatorio. Claro que ya lo vimos pues en Simulink que realmente oscilaba. Si tomamos entonces nuestra función de transferencia de lazo cerrado y a partir de ella extraemos la ecuación característica que es simplemente el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado y la igualamos a 0, podríamos encontrar entonces esta ganancia límite. Para eso procedemos inicialmente a pasar esta ecuación característica al dominio frecuencial. Simplemente para eso vamos a sustituir la variable compleja S por la frecuencia, que sería J omega. Al hacer estas sustituciones tendríamos que la siguiente ecuación, un sexto de J omega al cubo más J omega al cuadrado más 11 sextos J omega más 1 más KC. Recordemos algo, cuando pasamos al dominio frecuencial comenzamos a usar lo que se llama también aquí en el dominio complejo conjugado S. Siempre en estos dominios estamos usando números imaginarios o números complejos conjugados, donde el número imaginario pues en este caso está siendo representado por la J. Recordemos entonces que J, o que es el número imaginario, simplemente viene dado por raíz de menos 1. Si elevamos J al cuadrado entonces nos daría menos 1. Si elevamos J al cubo es como tener J al cuadrado por J. Sabemos que J al cuadrado es menos 1, entonces tendríamos menos J. Teniendo en base esta información de aquí, vamos a sustituir aquí, entonces tenemos este J al cubo. Vemos que J al cubo es menos J, entonces nos va a quedar menos un sexto de J, por esta J, ¿cierto? Por omega al cubo. Aquí J omega al cuadrado, sabemos que J al cuadrado es menos 1, entonces nos va a quedar menos omega al cuadrado, más 11 sextos de J omega, que queda igual, más 1, más KC. Vamos a organizar entonces, aquí tenemos algunos términos que son imaginarios, todos los que acompañan la J son términos imaginarios, y los que no tengan J son términos reales. Vamos a separar imaginarios de reales. Entonces simplemente aquí separamos el factor común J. Estos dos términos serían los dos términos imaginarios y aquí estos tres términos serían los reales. Vamos a proceder a encontrar las raíces de este polinomio. Para eso vamos a igualar la parte imaginaria con 0 y después vamos a igualar la parte real con 0. Comencemos con la parte imaginaria. Tomamos 11 sextos y le sacamos factor común omega, entonces queda menos un sexto de omega al cuadrado. Si vemos, para sacar las raíces de aquí pues tenemos dos caminos. El primer camino es que este omega pues valga 0 y el segundo camino es que es aquí este omega al cuadrado, simplemente despejamos esto aquí, vamos a tener que es raíz de 11, la raíz de 11 es más o menos 3.316. Una vez obtuvimos aquí las raíces de la parte imaginaria, obtengamos las raíces de la parte real. La parte real sería 1 más KC menos omega al cuadrado. Vemos que esta parte real pues depende de los valores de omega. Y aquí obtuvimos tres valores de omega, 0, más 3,316 y menos 3,316. Vamos a sustituirlos. Vamos a sustituir inicialmente cuando omega es 0. Si vemos cuando omega aquí es 0, pues vamos a tener una ganancia de menos 1. ¿Será que en este sistema que estamos estudiando esta ganancia sería lógica? Y miremos las funciones de transferencias aquí, todos tienen ganancia 1 unitaria, no importa pues cuál tipo de ganancia tenga, pero lo importante es que todos tienen una ganancia positiva. Si todos tienen una ganancia positiva, obligatoriamente la ganancia del controlador tiene que ser positiva. Si estos aquí tuvieran ganancia negativa, obligatoriamente la ganancia del controlador tiene que ser negativa. El controlador siempre tendrá la misma ganancia que la planta. Por lo tanto, esta ganancia negativa no tiene sentido, entonces descartamos esta solución. Esto también podría ser visto cuando ustedes estudien en lugar de las raíces. Van a ver que esto es una forma de encontrar las raíces y que esta ganancia negativa pues no hace parte del lugar de las raíces, por eso se descarta esta solución. Vamos a sustituir ahora omega cuando valga el valor positivo aquí, 3.316. Si sustituimos vamos a llegar al K igual a 10, que es exactamente la ganancia crítica que habíamos calculado experimentalmente en Simulink. Perfecto, vemos que llegamos a la misma solución a nivel analítico. A partir de esta ganancia crítica, si aplicamos entonces el concepto de la frecuencia, sabemos que en esta frecuencia de 3.316 pues voy a obtener mi ganancia crítica, entonces voy a obtener cuál es mi periodo.
simplemente el periodo crítico sería 2pi dividido aquella frecuencia, dividido 3.316, y me va a dar que el periodo es 1.89, que era aquel 1.9 que nosotros habíamos calculado anteriormente. Sintonizar el control PID a través de la forma experimental o la forma analítica va a depender de la experiencia que tengas para controlar cada proceso. Experiencia que podrás ganar suscribiéndote a este canal, viendo la lista de reproducción de control realimentado, ¿por qué no? Siguiéndome en mis redes sociales y viendo el siguiente video. Espero de todo corazón que lo que vieron en este video les haya servido. Nos vemos en la próxima. Bueno, ese video no estaba subido al aula virtual y ya lo subí. Ustedes lo van a encontrar aquí en diseño de controladores y PID. Al final debería pasarlo un poquito más arriba. Esto está el canal control automático educación, y ahí lo he subido. Están estos archivos que son PDF, y ahí lo he subido al video. Si lo quieren ver de nuevo, ahí está. Ahora, el primer método ya lo voy a poner también así como lo he puesto acá al link. Lo voy a poner el link correspondiente al primer método que está en este archivo PDF. Lo voy a poner. Después también este muchacho comenta una metodología que hay para sintonizar controladores. En el caso controlador PI, no tiene parte derivativa, por cancelamiento de polos. El concepto es bastante sencillo. Lo que se hace es en el mismo controlador poner ceros en la misma ubicación de los polos de la planta, o cerca, o muy cerca. Si eso ocurre, se cancelan los dos efectos. Y después está ahí otro método que se llama por asignación de polo, y los explica acá. Nosotros ya vamos a ver si es que hay tiempo para que lo veamos a esos métodos. Este es bastante sencillo, este es un poquito más complicado. Pero lo que yo quería que veamos es un video a donde, también de Castaño Giraldo, muestra un sistema real que está funcionando. Por supuesto son dos videos medio larguitos. ¿Qué es lo que hace? Toma un sistema a donde usa un motor de continua, en realidad dos motores de continua, nada más que a uno lo usa como generador y a otro lo usa como motor, y los dos tienen el eje acoplado. Ve ahí con una correa. Entonces este es el generador y este es el motor. O sea que controlando la velocidad de giro de este motor, va a generar una tensión continua, y como perturbación externa pone dos lamparitas incandescentes. Ahí están las dos lamparitas, ¿ves? O sea que lo hace trabajar al sistema en vacío y con carga. Encima con dos cargas distintas, y es una carga importante porque son lamparitas incandescentes. El control lo implementa con Arduino. Yo lo que quiero que vean ustedes es el ensayo del controlador sintonizado. Está muy bien hecho el trabajo. En el mismo sistema, digamos, de control,
Lo único que hace es cambiarle la programación al Arduino para que use los tres métodos estos. El método de la curva de reacción, que es el método 1, ahí calcula unos parámetros para KP, KI y KD, los pone en Arduino y hace un tipo de control. Después usa los otros dos métodos, el por cancelación de polos y el de asignación de polos, y los compara. Yo estoy preparando unos apuntes, todavía no está esto listo, a donde se explica esto. Y algo que es muy interesante es obtener la curva de reacción de esa planta. La curva de reacción esa la obtiene también por ensayos. Para eso usa unos circuitos adicionales que trabajan con Arduino. Ahí está específicamente los circuitos que usa. Para excitarlo al motor, usa este circuito B con un amplificador operacional y una configuración Darlington aquí de transistores. El asunto es que en función de la tensión analógica de entrada va a ser la velocidad de giro que va a tener este motor. Acá le pone una tensión comprendida entre 0 y 5 voltios, entonces esa va a ser la velocidad de giro de este motor. La tensión que genera el generador, que es otro motor, nada más que funcionando como generador, es la que va a las lamparitas. Acá está el circuito completo. En realidad estoy hablando mal, yo no está bien lo que digo. No lo hace con Arduino, sino que lo hace con PIC, con un microcontrolador PIC. Este sistema tiene un teclado a donde él pone la tensión de referencia, o sea, qué tensión quiere obtener a la salida. También usa un display de cristal líquido, todo controlado con el microcontrolador, a donde va viendo el valor de la referencia y el valor de la tensión de salida. No sé si me van siguiendo. La referencia del sistema la pone mediante el teclado. Se la ve en el display. Y la salida de tensión también se la ve en el display. Entonces ahí vamos a ver, cuando lo ponga a andar al sistemita, cómo funcionan las tres sintonías, los tres métodos de sintonía. Por supuesto que hay todo un trabajo antes de armarlo al sistema de control. Lo primero que tiene que hacer es obtener la curva de reacción. Eso le llama procedimiento para identificación del sistema. Ahí le pone una entrada de escalón, pero del 40% de la tensión que quiere, del 40% de la excitación, digamos. Con ese 40%, en realidad el 40% es el ciclo de actividad que tiene una salida digital, y mediante esta red obtiene un valor de continua, o sea, un valor analógico comprendido entre 0 y 5 voltios. Eso es lo que lo usa para excitarlo al motor. Después, la lectura de los datos las representa y arma esta curva, la aproxima a un sistema con retardo más primer orden,
y con esos valores obtiene los parámetros del PID. Bueno, pero vamos a verlo al video y veamos específicamente la parte del ensayo para que ustedes vean cómo, una vez que está sintonizado el controlador, cómo se mueve la variable de salida. Lo que no me acuerdo si está, porque son dos videos, si está en el primer video o en el segundo video, este es el primer video. Aquí las partes... Ahora es Dios. Es un partido que jamás se puede ganar. Voy a saltar las partes. Este es el... Las partes de descripción del código porque no vienen al caso ahora. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy pues vamos a ver un segundo ejemplo de cómo implementar un controlador PID en un microcontrolador PIC, solo que en este ejemplo pues vamos a hacer una implementación práctica. Vamos a volver a identificar otro sistema y ahora vamos a hacer todo práctico, ya no va a ser más simulación, sino que todo va a ser implementado. Entonces lo que vamos a ver en este video es básicamente, vamos a ver el proceso que vamos a controlar, que ya lo voy a explicar en qué consiste. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de la identificación, el circuito que vamos a ampliar, algunas notas que voy colocando, cómo vamos a hacer la identificación del proceso para obtener el modelo matemático de ese sistema, y vamos a ver cómo implementar pues el algoritmo PID, que ya lo habíamos visto en la entrada pasada. Y vamos a ver entonces, por último, explicar obviamente todo el código de implementación, que inicialmente pues vamos a ver el código de la identificación, de cómo hacemos para identificar nuestro proceso. Aquí está todo el código, ya lo explicaré. Nos vemos entonces en mi mesa de trabajo. Bueno amigos, este es el proceso motor generador. Entonces este proceso consiste en dos motores, donde uno funciona como motor. Cuando el motor gira, cuando él empieza a girar, debido al acople, el eje del otro motor también comienza a girar, y entonces en este motor se comienza a generar un voltaje. Ese voltaje va a entrar aquí al circuito de control para hacer regulaciones y todo demás, y ese voltaje pues va a salir un voltaje de 0 a 5 voltios de este terminal. El voltaje de 0 a 5 voltios pues lo llevo por este cable y lo vamos a llevar a nuestro microcontrolador, a la entrada RA0, donde el microcontrolador va a comenzar a leer cuánto voltaje está generando el generador. Con eso el microcontrolador va a generar un PWM en la patilla 17. Ese PWM entra aquí a un filtro paso abajo, que es una resistencia y un condensador. Ese filtro paso abajo lo que hace es transformar el PWM, lo transforma en voltaje. Es decir, si el PWM está al 50%, entonces aquí va a salir un voltaje de 2,5 voltios. Entonces el voltaje que estamos generando con el microcontrolador llega a la tarjeta de control, a la entrada. En esta entrada pues obviamente tiene que entrar un voltaje de 0 a 5. Entonces, por ejemplo, si entra un voltaje de 2,5 voltios, pues va a hacer que el motor gire a la mitad de sus revoluciones. Cuando entre aquí 5 voltios, pues va a hacer que el motor gire a su máxima revolución. Entonces, la idea entonces que se tiene en este proceso es que el microcontrolador, por medio de un PID, pues regule la velocidad de este motor para conseguir un voltaje específico, un voltaje deseado del generador. Adicionalmente pues tenemos dos cargas aquí, que serían dos bombillos, que aquí al momento de prenderlas, estos dos bombillos van a comenzar a consumir el voltaje que es generado en el generador. Obviamente cuando se consume ese voltaje, pues
Si tenemos un voltaje por decir del 40% y al consumir el voltaje con los bombillos, pues el voltaje va a caer. Eso es conocido en el control como una perturbación. Entonces el microcontrolador tiene que rechazar esa perturbación, tiene que compensarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el microcontrolador? El microcontrolador tiene que aumentar la revolución del motor para que el voltaje que había caído vuelva y suba al set point, a los 40%. Eso se conoce como un control robusto, que es capaz de rechazar perturbaciones. Entonces, amigos, aquí queda explicado cómo es el proceso. Vamos a hacer el código y vamos a ver cómo nos queda nuestra implementación. Espero les guste. Muy bien, una vez entendido cómo funciona el proceso, pues nosotros tenemos que hacer una identificación del mismo. Quiere decir que nosotros tenemos que encontrar un modelo matemático que me describa el comportamiento dinámico de mi motor generador. Entonces aquí en la página, en el blog, en la entrada, pues hago una aclaración que aquí se los coloqué y se los voy a dejar como tarea a ustedes. Como lo ideal sería identificar nuestro proceso, lo que tenemos que hacer es empezar a tomar datos, excitar nuestro motor generador y tomar datos del voltaje para saber cómo es que él se va a comportar. Entonces lo ideal es mandar obviamente estos datos al computador a través de una comunicación serial. Aquí está el link para ir directamente para ver cómo funciona una comunicación serial. Lo ideal es que ustedes manden los datos al computador y desde el computador pues identifiquen su proceso. Esa parte la vamos a saltear. Que recordamos que esto está en un while porque esta bandera siempre es 0, pero ya si la bandera es 1, pues vamos directamente al ensayo. Y utilizando este código. Vamos a proceder entonces a programar el programa del identificador en el PIC. Para eso vamos a abrir el PIC 3. Aquí vemos que identificó el PIC 16F887. Vamos a abrir entonces el código, el hexadecimal, nuestro pequeño. O sea, vamos a colocarle 10 milisegundos como periodo de muestreo. Vamos a darle enter y observe cómo el motor se va a comenzar a mover. Ahí movió, paró y tomó los datos. Aquí entonces llenó todo el vector de las 45 posiciones con valores de voltaje. Estos voltajes vamos a ingresarlos en Excel y vamos a graficar la respuesta. Listo, amigos, una vez ya tomamos todos los datos del microcontrolador de la forma que lo estamos haciendo, entonces manualmente pues vamos a colocar todos los datos de salida, bueno, todos los datos de voltaje. Esta es la identificación de la planta. Vamos, en el otro video está el ensayo. Eso es lo que quiero que vean. Y ahí se van a ver ustedes claramente cómo la salida oscila, tiene sobrepico, baja un poquito hasta que se estabilice. Ay Dios, ya me pasé, no. Ya veo, organiza bien esta información, está medio desorganizada porque todavía no lo he terminado. Ahí está el video. ¿Qué? No me digas que hay que pagarlo para ver. No parece que lo han sacado, profesor. O búsquelo en YouTube directamente, a ver, sin poner link, capaz que ha copiado algo mal del link. A ver.
No, pero vaya primero a YouTube y ahí póngalo al link. Oh, claro, en el buscador de YouTube decía yo que lo pongo. No, no en el Google, sino en... Ahí está. Dicen que el trayecto Ahí está. importa más que el destino. Estar un paso al frente es el combustible que nos Ah, mueve desde verdad. siempre. Nos hace ir más lejos. Copié mal el Nos link. hace evolucionar. Llegó una nueva línea de camiones Volvo. Una línea que viene a liderar el nuevo mundo con vos. Un mundo donde la tecnología, la innovación y el progreso van juntos para acortar las distancias hacia el futuro. Nueva línea de camiones Volvo. FH, Me faltaban FM esas y 4 FMX. letritas. Evolucionamos por vos. Perdón. Le ingresamos el 57,5 y el retardo le ingresamos 30. Entonces estos tres parámetros los habíamos obtenido en la identificación. Él me debe mostrar el código, en este caso me está mostrando solo las variables, no me está mostrando el código, entonces me voy a ir aquí donde dice debug, y en debug le voy Ahí está el ensayo. Solo vamos a implementar este primer controlador. Vamos a grabarlo, entonces importamos el hexadecimal Ahí y le está vamos a dar mandando guardar. la primera implementación que es Comienza a guardar y vemos entonces con el método que el 1. microcontrolador se está programando. Ahí vemos entonces que él ya está esperando la orden para que yo le ingrese el set point. Entonces le damos aquí en D. Aquí me está pidiendo el set point, entonces vamos a ponerle un set point del 40, que fue donde lo identificamos. Le damos enter con asterisco y él va a empezar a controlar. Vemos que ya el motor se está moviendo, que el set point está en 40 y la variable se mantiene alrededor de 40 también. Vamos a meterle una carga al controlador, prendamos un bombillo. Vemos que él da como un bajón, pero él vuelve y se mantiene en los 40. Prendamos la segunda carga, da un bajón, pero vuelve y nuevamente va a los 40, o sea que el controlador es robusto. Quitémosle la carga, eso también son perturbaciones, y vemos que él en todo momento se mantiene en 40. Ya había dicho que esto es un proceso casi lineal, entonces si yo dejo prendido aquí el D, puedo cambiar el set point. Vamos a ponerle un set point, no sé, del 60. Vamos a ver si controla, le damos enter. Ahí las revoluciones subieron mucho más rápido y vemos que él consigue controlar perfectamente en 60. Si le damos otro set point, a ver, 30, le damos enter, debe bajar revoluciones y efectivamente también se fue para 30. Vamos a probar el segundo controlador para ver si también trabaja el controlador por cancelación de polos. Nos venimos aquí, vamos a comentar esto aquí y ya tenemos el controlador por cancelación de polos, que es este. Vamos a compilar. Vamos a recargar aquí el EXA. Me dice que el EXA fue cargado y el motor paró. Vamos a escribirlo. Aquí tenemos entonces cargado en el microcontrolador el algoritmo por cancelación de polos. Vamos a ver si también controla con esa otra sintonía. Vamos a darle
un escalón. Empezamos con el escalón del 40, que es donde lo identificamos. Set point del 40, le damos enter. Ahí él vio un cambio brusco al comienzo, pero vemos que este es un control un poco más agresivo y él consiguió también llegar a los 40. Metámosle carga para ver si da la variación. Vemos que él varía, pero vuelve y lleva la variable controlada al set point. Y vemos que hace otra variación, pero vuelve y la lleva al set point. Vemos que aquí tenemos un motor y el otro es el generador. Estamos entonces generando voltaje y controlando el motor para que me genere el voltaje del 40%, que es lo que yo quiero en este caso. Vamos a meterle un set point así con carga activa. Vamos a meterle un set point metámosle un set point grande, vamos a ver, del 80. Le damos enter. Él intenta llegar, vemos que él se queda en 70, él da la máxima que es 1000, no alcanza a llegar al set point, a los 80, porque yo tengo la carga activa, o sea que no tiene suficiente energía para él llegar. Él quiere llegar, pero él no tiene la capacidad o la energía, o el sistema no se lo permite. Si yo le quito de pronto la carga, vamos a ver si llega. En este caso tampoco llegó. Hay que meterle más voltaje al sistema para que consiga llegar a ese set point. Vamos a ponerle un set point más bajo, de pronto que sea más alcanzable para él. Vamos a ponerle un set point del 50. Ahí está en 50, perfecto. Vamos a meterle la carga. Vemos que el PWM ya está en 700, o sea, ya está casi que llegando a los 1000. Si le meto la carga, él tiene que aumentar el PWM. Metámosle otra carga. Vemos que ya está casi en los 800. O sea que si yo le pongo un set point por encima del 50 en este caso, si le pongo el 60 con las dos cargas activas, él no va a ser capaz de llegar. Vamos a ver. Él va a intentar llegar allá a los 60, pero efectivamente él le está metiendo toda la acción de control, pero por el proceso, por la limitación de energía que tenemos, él no consigue llegar hasta los 60. Tal vez quitándole las dos cargas, él consiga llegar, y vemos que efectivamente él consigue llegar, pero ya está casi que en el límite, casi que a los 1990 y algo. Entonces vemos que el control está funcionando perfectamente. Vamos a cerrar esto aquí a un set point del 0 para que quede quieto. Y vamos a probar el último controlador. ¿Y propaganda, profe? Si no, pero es un sistema automático. Aquí vamos a descomentar entonces el último controlador. Compilamos. Cargamos el EXA y grabamos. Aquí entonces estamos grabando ya el último controlador. Este es el controlador por Ziegler-Nichols, la sintonía de Ziegler-Nichols, que es la tabla que está en la página. Vamos a ponerle nuevamente un set point. En este caso vamos a ponerle un set point del 30. Vamos a ver. Set point del 30. Ahí vemos que él está girando y está haciendo unos. Ese es también un control un poco agresivo. A veces da como unos brincos, pero vemos que él consigue llevar la variable al set point. Pongámosle una carga. Vemos que con una carga él la rechaza y todavía continúa en los 30. Ponemos una segunda carga. Vemos que él da un brinco, pero todavía continúa controlando. Quitémosle las cargas. Vamos a ponerle otro set point más grande. Pongámosle un set point de 55. Le damos enter.
Ahí él empieza a subir y llegó al set point del 55. Si yo le aumento la carga, ahí él tiene que compensar, inyectar más control para mantener la variable lo más cerca posible al 55. Si le metemos más carga aquí el segundo bombillo, vemos que él ya está llegando casi que a su límite, ya está en 800, pero todavía consigue mantener la variable. Aquí tenemos entonces, esto es un proceso, y en este proceso pues, si nosotros quisiéramos llegar a set points mayores, digamos a set points del 70 al 80%, tendríamos que hacer que lo que inyecta el controlador, aumentar la velocidad de este motor para que este otro motor, el generador, me genere más energía. Físicamente, como está estructurado ahora este proceso, casi que su límite físico, porque yo no puedo modificar el límite físico del proceso, su límite físico está casi que en el 60%. Set points encima de eso, ya el control no consigue llegar porque físicamente para él es imposible. Vamos a darle un último set point aquí al controlador de Ziegler y Nichols, pongámoslo en 40, le damos enter, ahí él bajó y vemos que él llega efectivamente al 40. Amigos, aquí queda demostrado entonces de forma práctica cómo implementar un control PID con este amiguito, con un microcontrolador PIC 16F887. Espero les haya gustado el video, no olviden compartir el contenido de este post, que creo que fue bien interesante, y compartan con todos sus amigos. Nos vemos en una próxima entrada de la página Control. Bueno, y Tremendo, lindo, ¿no? espectacular. No, este muchacho tiene cosas muy, muy interesantes. Después tiene otros controles también implementados con Arduino. Así que bueno, vamos a ver si para el año que viene lo podemos hacer realidad a este sistemita. Bueno, 11:35, chicos. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Chao, chao. Bueno, Gracias.